es que este lactato se va a metabolizar en el hígado hacia bicarbonato, ¿sale? Entonces, tenemos dos cosas que nos protegen de la acidosis metabólica hiperclorémica, ¿vale? Que es justamente perfundir una menor cantidad de sodio respecto con la solución salina ordinaria. Acá vemos una diferencia importante en el sodio. Y la otra es que tenemos una molécula que se va a metabolizar hacia bicarbonato y obviamente va a funcionar como un buffer que va a inhibir o prevenir que se dé un estado de acidosis, ¿vale? Entonces, de aquí que las soluciones balanceadas ya habíamos dicho que son la opción en todos estos casos. Muy bien. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de regresamos a la nefrona justamente. ¿Sale? Sí, sí les platicaste acerca de esta, ¿verdad? No. ¿No? Ah, perdón. No. Bueno, no estábamos hablando, no se los platiqué, pero justamente así como se ve en esta foto, así se ve una muestra de algún paciente con hemólisis, ¿sale? Esta está muy obvia, pues, porque seguramente es un hemolítico grave, como una anemia hemolítica, y por eso se da tan escandaloso esta tonalidad de rojo, ¿sale? Pero normalmente no se ve así las muestras hemolíticas, sino que nada más te das cuenta justamente cuando corren las pruebas de la biometría hemática y la química sanguínea, ¿sale? Pero sí pueden ver tonalidades de amarillo en el suero y pasa justamente porque al alisarse los eritrocitos que en realidad quedan aquí abajo en el paquete globular, alisarse dejan perder o vacían su hemoglobina, ¿sale? Entonces la hemoglobina, como ustedes recuerdan, es justamente la que le da la coloración a la sangre y al vaciarse al medio quedan aquí incluidas en el suero o mezcladas con el suero y le dan esa tonalidad rojiza o rosácea al suero, ¿sale? Así es como se ve normalmente, amarillento, y esta es una muestra hemolizada. También los pacientes con hemólisis dejan filtrar hemoglobina vía renal, más aún los pacientes nefrópatas. Entonces, así se ve su orina como Coca-Cola, ¿sale? Entonces, recuerden mucho estas imágenes. Si ven la orina de Coca-Cola, seguramente sea hemoglobinuria o hematuria. Y en esta vemos acá la coloración sérica por la hemoglobina, ¿sale? De la lisis de los eritrocitos. Muy bien. Y acá está mi nefrona, porque justamente vamos a terminar a hablar de qué podemos trabajar aquí sobre la nefrona, ¿no? Habíamos visto, o más bien, habíamos terminado de hablar acerca de si le iban a dar a la paciente con COVID-19 el diurético o no. ¿Habíamos concluido eso? Sí. A ver, entonces, ¿qué diurético le íbamos a dar a esa paciente? Un diurético de asa. Ok, quedamos con un diurético de asa. ¿Cómo quedamos que llega el diurético de asa a su sitio de acción farmacológica? Dijimos que bueno, no podía pasar en la primera filtración, entonces se iba a pasar
hasta el tercer paso que era la segregación y ahí es donde ya iba a pasar. Secreción. Segregación quiere decir separar, ¿sale? Aquí estamos secretando. Secreción. Reabsorción, el segundo paso, o segundo mecanismo, y filtración, el primer mecanismo, ¿sale? Entonces, se debe de secretar, lo que quiere decir que no puedo pasar por las fenestraciones del endotelio, o sí, las fenestraciones de los capilares en el ovillo, y por lo tanto, sigue en la circulación, sigue en el plasma. Lo voy a poner en negro para que se note más. Entonces sale por la arteriola eferente y sigue su camino hasta que se encuentra con su sitio de acción, que el sitio de acción ¿dónde va a ser? En el asa, ¿sale? ¿Y cómo va a actuar este primer diurético que vamos a ver? Bueno, ustedes deben de saber que en las células distinguimos, más bien las células se considera que tienen dominios celulares, ¿sale? ¿Por qué dominios celulares? Porque no todas las partes, a pesar de que es de la misma composición la membrana bilipídica, es diferente la densidad que tienen de cada tipo de proteínas. Es decir, algunos transportadores a esta célula nada más le va a servir tenerlos acá, o otros tantos solo les va a servir tenerlos acá, ¿sale? Eso se llama polaridad celular, ¿ok? O polaridad de la membrana, que se divide en dominios. Se consideran tres dominios de membrana. El que está viendo hacia arriba o hacia el medio, o más bien hacia el intersticio, se llama dominio apical, ¿sale? Apical quiere decir que está arriba. Por eso se considera una polaridad, como si estuvieran viendo hacia algún lado. Entonces, apical hacia arriba, el lado que tiene contacto con la vasculatura, acá ponemos un vasito, que es un capilar más bien, que es el que va a estar nutriendo a esa célula, lo vamos a considerar el lado basal o a denominar lado basal, ¿sale? Y la que tiene contacto con una célula vecina se denomina dominio lateral. Como muchas veces no cambia tanto la composición de la membrana lateral y basal, muchos autores consideran un solo dominio que nombran vasolateral. ¿Sale? Esto de los dominios de membrana es muy importante más en la fisiología renal porque debemos de saber de qué lado están las proteínas transportadoras. ¿Ok? Entonces, basal hacia la vasculatura, lateral hacia la otra célula y apical hacia el intersticio. ¿Sale? O hacia el lumen, también se considera hacia el lumen. ¿Sale? ¿Qué quiere decir lumen? Lumen quiere decir luz, es decir, todo aquello que tenga un espacio adentro se considera que tiene un lumen, más aún cuando se consideran estructuras circulares, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna duda. Okay. No, ninguna. Perfecto. Entonces vamos a hablar acerca de que las células que se encuentran aquí en el sistema tubular, la mayoría reciben el nombre de células principales. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar acá, estas van a ser nuestras células principales. Yo las voy a dibujar en amarillo. Ahí no tengo amarillo. Bueno, naranja. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué me quiere decir? Valeria, ¿cuál es la concentración de sodio en la sangre, en el plasma más bien? ¿Qué Valeria, Doc? Es que hay dos. ¿Cómo? Es que hay dos Valerias, pero bueno, yo creo que A de ver, tú, ya que tomaste la 135 a palabra, 145. hay dos Valerias. De Ajá, 135 a 135 Muy bien, 135 a 145. Entonces acá tenemos el sodio. ¿Cuáles son las unidades de ese 135 a 145?
No recuerdo. Eso sí no Creo que recuerdo. miligramos sobre decilitro, ¿no? No, a ver la otra, Valeria. ¿Equivalentes? Pueden ser equivalentes, pero si estamos hablando de que lo que nos importa de la concentración de los iones es que aportan a la osmolaridad, entonces, ¿cuál creen que sea conveniente? ¿Cuáles? Milimoles, ¿ok? Milimoles, muy bien. También se puede trabajar en osmoles, pero para concentraciones milimoles, ¿ok? Entonces vamos a ver que el sodio, como dice su compañera Valeria, tiene una concentración plasmática de 135 a 145. Para hacer esta cuenta y vean la importancia de la retención de sodio, vamos a decir que tenemos 140 milimoles por unidad de medida de volumen ¿Sobre decilitro? sobre litro, ¿ok? ¿Y cuántos minutos tiene un día? ¿Cuántos minutos? Mil 1440 minutos. 1440. 1440. Encontramos a otra persona y que ya, o sea, que él no puede ayudar a justificar los 20 días que ya le pagamos. Y, o sea, A ver, esperen un de momentito. Ok, entonces 1440 minutos en un día. Bien, ahora para hacer esta cuentita, ustedes deben saber algo que se llama tasa de filtración glomerular, que prácticamente nos dice cuántos mililitros se están filtrando en glomérulos, mejor dicho, cada minuto. ¿Sale? Entonces, ¿de cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? Yo pensé que estaba muy fácil. Ajá. Entonces, ¿qué es la tasa de filtración glomerular? Es de 90 mililitros por minuto. Sí, más o menos. Se considera la tasa de filtración glomerular normal de 90 a 120 mililitros por minuto. ¿Sale? Quiere decir que cada minuto se están procesando esa cantidad de mililitros de plasma en todos nuestros glomérulos, ¿vale? Entonces, vamos a dejarla en un 100 para que sea fácil la cuenta, ¿sale? 100 mililitros por minuto, ¿ok? ¿Sí se acuerdan que les dije ayer cuál es la la tasa de, no, más bien, cuáles son las pruebas ideales de laboratorio para saber la función renal o para conocer un adecuado funcionamiento renal en los pacientes, ¿sale? Y ustedes, bueno, y ya concluimos que eran las que se reportaban en recolecciones de orina de 24 horas, ¿sale? Tener este tipo de recolecciones de orina de 24 horas te permite cuantificar los solutos de la orina y tener una tasa de filtración glomerular más exacta. Pero también hay muchos
algoritmos, que el más aceptado hoy por hoy es el CKD-EPI, que pues prácticamente nada más, incluyendo datos muy generales del paciente, te calcula un aproximado de la tasa de filtración glomerular, ¿sale? Entonces, esta tasa de filtración glomerular, pues nos habla de la salud renal, ¿sale? De qué tan bien están funcionando los riñones. Por ejemplo, esto es muy importante porque si tenemos una función renal muy disminuida, por ejemplo, en 40 mililitros por minuto, pues esta ya es muy restrictiva en cuanto a qué medicamentos se le pueden dar a los pacientes. ¿Por qué? Porque los medicamentos, o la gran mayoría de medicamentos, tienen al menos algún metabolito que se necesita aclarar por vía renal, quiere decir que se va a excretar o a eliminar por vía renal, ¿vale? Y si tenemos esta tasa muy baja o muy deteriorada, entonces corremos el riesgo de que se acumulen metabolitos de los fármacos que puedan ser tóxicos, ¿ok? Por ejemplo, la metformina, que es un antidiabético oral, pues muy usado por su perfil farmacológico buenísimo, que prácticamente no tiene efectos secundarios, hay muy pocos riesgos, etcétera, pues sí se debe de evitar cuando tenemos una tasa de filtración glomerular ya muy afectada, como de 40, de menos de 60 de hecho, porque corremos el riesgo de una complicación que se llama acidosis láctica, ¿eh? Que por eso les decía ayer, esto del lactato o de la acidosis láctica no es por hacer mucho ejercicio, sino que prácticamente una acidosis láctica es de verdad tener concentraciones altísimas de lactato plasmático que obviamente no pueden ser metabolizadas por alguna de las vías disponibles porque las saturan rápidamente y aumenta la concentración de lactato de manera muy importante. Entonces, imagínense, lactato elevadísimo y aparte con la función renal tan deteriorada que no nos permite o no nos ayuda a hacer este tampón, pues son desequilibrios ácido-base pues casi mortales para los pacientes porque son de muy difícil manejo, ¿sale? Entonces es muy importante conocer la salud renal del paciente o el estado renal del paciente. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta de cuánto sodio se está filtrando al día en los glomérulos. Pero primero vean ustedes que la concentración de sodio la tenemos en milimoles por litro, ¿sale? ¿Qué dice acá? Litro. Entonces debemos de pasar nuestra tasa de filtración glomerular a litros, no, porque ahorita la tenemos en mililitros, ¿sale? ¿Cómo hacemos esa conversión? ¿O cuánto resulta en 100 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular en litros por minuto? ¿0.1 litros por minuto? Bien, 0.1 litros por minuto. Entonces, si multiplicamos todo esto, este 0.1 por este 1440, por este 140, ¿cuánto nos da? Es control. ¿Era multiplicación o división? Sí, multiplicación. A 144. No, se te estaba olvidando multiplicar este. Ah, sí. Perdón. Simplemente. Bueno, no sé si esté bien, pero son 2160. Es 140. Es 140 al principio, ¿verdad? Por 1440 por punto 1. Ajá, exacto. Me da 20.160. Sí, ¿Cuánto? 20.160. 20.160 milimoles filtrados. De sodio, obviamente. Al día, ¿sale? ¿Y cuánto sodio tenemos nosotros? Pues obviamente no tenemos tantísimo sodio, sino que es el mismo sodio, pero recirculando.
Pero imagínense en cuánto tiempo nos quedaríamos sin sodio si lo dejáramos perder. Por lo tanto, se dice que más del 99% del sodio plasmático se tiene que reabsorber, porque si no nos vaciamos bien rápido, como les decía ayer, ¿sale? Entonces, ¿cuánto sodio recuperamos al día? Recuperamos al día, más bien, no recuperamos al día 100 milimoles, ¿sale? Y estos 100 milimoles los tenemos que igualar con la ingesta, ¿sale? Es decir, comemos 100 milimoles al día y excretamos 100 milimoles al día. Esto se llama un estado de... Se me fue... de equilibrio, ¿sale? Este es el estado de equilibrio del sodio, cuando excretamos lo mismo que consumimos día con día. Si es que llegamos a ver, hay algo en el chat, equivalente, sí. Si es que llegamos a consumir más sodio y seguimos eliminando nada más los 100 mililitros que excretamos, ¿por qué no podemos aumentar la excreción de sodio? Esto refleja un riñón enfermo, ¿sale? Si aumentas tu consumo de sodio y no excretas ese sodio extra, es porque tu riñón ya no está funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa cuando consumimos más sodio y no lo podemos eliminar? Que, exacto, la homeostasis es el equilibrio, ¿no? Exacto. Entonces, la homeostasis del sodio sería justamente excretar lo mismo que consumimos día con día. Pero si no lo podemos hacer porque nuestro riñón ya se está deteriorando, entonces vamos a tener algo que se llama balance positivo. ¿Vale? Balance positivo de sodio. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos quedando más sodio del que teníamos ayer. ¿Sale? Es decir, cada día vamos aumentando el sodio que tenemos. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado este sodio aumentado? Edema. ¿Por qué? Bueno, primero, antes de edema, ¿qué va a pasar? Acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? ¿En dónde está aumentando esa concentración de sodio? Según estamos platicando, pues justamente aquí en el volumen intravascular. O sea, la concentración plasmática de sodio es la que está aumentando. Concentración plasmática. ¿Sale? Está aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por efecto osmótico, exactamente, muy bien Valeria, muy bien Isabel, vamos a tener un aumento del volumen intravascular, ¿sale? Al aumentar el sodio, ¿qué va a pasar? Va a jalar agua por ósmosis, va a atraer agua, entonces va a aumentar el volumen intravascular, ¿vale? Aumenta el volumen intravascular y esto condiciona un aumento de la tensión arterial o presión arterial, ¿sale? Ahora, ¿qué otros factores pueden determinar un aumento de la tensión arterial? Ya tenemos uno, que es el aumento del volumen intravascular. ¿Qué otro tenemos? Cuando los vasos se estrechan es cuando creo que también se aumenta la tensión arterial, ¿no? Entonces igual si hay una obstrucción, pues aumentaría también la tensión. Ok, muy bien, Carol. Y nos dice Mariana. ¿Hay otra Mariana? ¿No? Entonces tú serás Mariana y la otra será Valeria. ¿Quién es Valeria Solas? Yo soy Valeria Solas. Ok, Valeria Leal. Ok, muy bien. Entonces Valeria y a Mariana, que no le gusta su nombre, su segundo nombre, Mariana. Valeria Mariana. Ajá, Valeria Mariana. Bueno, esto ya es más chisme, pero yo me acuerdo que tenía un compañero por ahí que se apellidaba igual que tú y que tenía una hermana Valeria. ¿No tienes un hermano que se llama Toño? No, Doc, soy hija única. ¿No? Ah, perfecto, entonces no eres tú. Bueno, entonces acá aumentamos el volumen intravascular, aumenta la tensión arterial. Dice por ahí Mariana
que la ateroesclerosis. ¿Qué es la ateroesclerosis? Bueno, que tiene acumulación de placa en la pared arterial, ¿no? Bueno, y podría tener émbolos. Sí son émbolos, ¿no? Los que se llegan a zafar y eso ya produciría otras cosas. Exactamente. ¿Sale? Aterosclerosis quiere decir que tenemos formación de ateroma. ¿Cómo se llama la formación de ateroma? Aterogénesis. ¿Qué condiciona esto? Prácticamente la dislipidemia, que es un metabolismo inadecuado de los lípidos. ¿Sale? Ahora, esto es diferente que la arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? Es que la diferencia está en dónde radica, pues, si es en venas o arteria. Esa es la diferencia. Creo que la arteriosclerosis es en la arteria y la atero es en la vena. Creo que sí. Arteria. No. Es que, ¿No? bueno, se ¿Alguien supone que más? la aterosclerosis es como la acumulación como de grasa, ¿no? Y la arteriosclerosis es como la, no sé, como la disminución, se puede decir que como que la contracción de la arteria o no sé si estoy bien. Ok, por ahí vas. ¿Eres la nutrióloga? No. No, soy yo. Isabel, ok. Sí, no tuvimos una clase de presentación, entonces los voy conociendo poco a poco. Pero bueno, entonces, arteriosclerosis, así de manera muy simplista, nos habla de que hay una disminución de la elastina o de las fibras elásticas en la composición de las túnicas vasculares, ¿sale? Quiere decir que son menos elásticas, que son más o son peores manejando los cambios de presión, ¿sale? ¿En quién pasa esto? Pues en los mismos que se pierde la elastina incluso en la cara, o sea, en pacientes de la tercera edad, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si hay algún otro determinante de la presión arterial que varíe, entonces aquí, mientras más viejita la arteria, menos responsiva a esos cambios, es decir, se adapta más feo, ¿sale? Entonces, esta mala adaptación a los cambios, exactamente, perfecto, este endurecimiento de las arterias, condiciona justamente que sean más propensos a la hipertensión, ¿sale? De hecho, hay algo que se da prácticamente de manera casi única en los pacientes de la tercera edad, que se llama hipertensión arterial sistólica aislada, ¿sale? Que prácticamente nada más se da en los pacientes de la tercera edad, ¿ok? Por justamente la arteriosclerosis. Ahora, la ateroesclerosis, pues justamente es la conformación de ateromas en las paredes vasculares, que justamente se da por la dislipidemia. Hay algunos libros que dicen que la aterosclerosis, es decir, la formación de ateromas, también disminuye la elasticidad arterial, ¿sale? Pero no se lo aprendan así porque nada más se van a confundir más. Deben de saber que la arteriosclerosis es casi única de viejitos y la aterosclerosis pues puede ser que hasta un niño obeso la tenga. Bueno, no un niño, un adolescente obeso la tenga. En niños también puede haber ateromas, pero casi exclusivamente en una enfermedad, bueno, en una serie de enfermedades que se llaman hipercolesterolemias familiares. ¿Saben? Que son de etiología. ¿Alguien me recuerda qué quiere decir etiología? ¿Y cuál es su origen? Exactamente, de origen genético, ¿sale? Entonces se llaman familiares porque su patrón de herencia es autosómico dominante. O sea, con que lo tenga alguien en la familia, ya toda su descendencia lo va teniendo, ¿vale?
Bueno, hay también hipercolesterolemias con patrones recesivos, pero bueno, eso ya lo verán mucho después. Entonces, ya quedó clara la diferencia, ¿verdad? Entre aterosclerosis y arterioesclerosis. La que más nos da en la torre en cuanto a tensión arterial es la arterioesclerosis, ¿vale? ¿Todo entendido hasta ahorita? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, seguimos hablando de que puede afectar la tensión arterial con esto que dijeron de la elasticidad. Aparte de la elasticidad, justamente depende de la presión arterial de qué tan constreñido esté el vaso. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? De su estado de contracción en la túnica media. Como ustedes saben, la túnica media es una capa de células musculares, de miocitos lisos, que pues prácticamente puede hacer que el vaso se cierre, es decir, que sufra vasoconstricción. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando un vaso sufre vasoconstricción? ¿Qué va a pasar con la tensión arterial? Se va a aumentar en esa zona. Exactamente, aumenta la tensión arterial. Si disminuye, o más bien si hay vasodilatación, ¿qué pasa con la tensión arterial? Va a disminuir. Exactamente. Esto de qué tanto está poniendo de resistencia al paso de sangre y cada arteria, cuando se suman todas las arterias, es algo que se llama resistencia vascular periférica, ¿sale? Resistencias vasculares periféricas. Resistencias vasculares periféricas, pues es lo mismo. Cuando hay vasoconstricción, aumentan, y cuando hay vasodilatación, disminuyen. ¿Ok? Y pues obviamente a mayor resistencia vascular periférica, mayor la TA, a menor resistencia vascular periférica, menor la TA. ¿Vale? Después, deben de saber ustedes, o bueno, ya sé cómo seguir con esto, para que lo relacionen más. Alguien que tenga algún familiar en tratamiento antihipertensivo que nos quiera comentar qué fármaco le dan o le indican. Yo tengo un conocido que tiene hipertensión y pues sé más o menos su tratamiento. Que creo que le están dando, a ver, espere, creo que es ay, esperen, sí estoy buscando. Voy a anotar aquí algo que dijo Sabina. No sé si es para el metoprolol y el benzafibrato. También le dan metformina y ácido acetil. Ok. Vamos borrando uno por uno. Loratadina. La loratadina es un antihistamínico, ¿sale? Antihistamínico. Lo que quiere decir que es un antagonista de los receptores de histamina, más específicamente los H2. ¿Sale? Entonces, no, la histamina, pues es una molécula proinflamatoria que se aumenta en los estados alérgicos, por ejemplo. Entonces, pues es un tratamiento para alergias, ¿sale? Entonces, no es de aquí. Luego dicen losartán.
Ya casi no tiene pila el lápiz. El losartán. El losartán sí es un antihipertensivo. De hecho, su familia se llama ARA2. ¿Sale? ARA es, ¿cómo se llama? La primera letra es. Ahí se me fue el término. Bueno, quiere decir antagonista de los receptores. La abreviatura tiene otro nombre. Receptores de angiotensina 2. ¿Sale? ¿Qué es la angiotensina 2? Acrónimo. Es un vasoconstrictor, ¿no? Es un vasoconstrictor. Ok, ¿de dónde viene la angiotensina 2? De la angiotensina 1, que la convierte en la ECA. Ok, a ver, ¿quién me recuerda cómo iniciamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues empieza en el hígado, que va a darle el angiotensinógeno, que esta va a ser, pues va a estar inactiva y va de ahí a sumarse la renina para convertirse en angiotensina 1. Y de ¿En dónde ahí se biosintetiza la renina? la renina se va a sintetizar en el riñón. ¿En qué parte? En el aparato extraglandular, ¿no? Ándale, ahí. Ok, muy bien. Después, ¿la renina qué hizo sobre el angiotensinógeno? La va a sintetizar y se va a formar el angiotensina 1. No, el Y angiotensinógeno ya está sintetizado. En realidad no biosintetiza algo más, sino que ¿qué le hace? Lo activa, digamos, hacia angiotensina 1. ¿Ok? Después, pues, de ahí, y va a llegar y ahí ok, ya se va a poner el angiotensina 2. Bueno, se va a modificar angiotensina 2, que se ya va a ¿quién hace eso en el pulmón? Ujú. y de ahí va a salir el angiotensina 2 y A ver, ahí va, nos quedamos porque vamos a hablar de esos fármacos ahorita. Bien, Fernanda Isabel, tienes toda la razón del mundo. En los capilares pulmonares se encuentra la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que va a catalizar la reacción de angiotensina 1 a angiotensina 2. Muy bien. Entonces, estos ARA2, como les dije, son antagonistas. ¿Qué quiere decir antagonista? Pues es prácticamente lo que vimos ayer con los MAP. ¿Quién me recuerda qué son los MAP? Sí. Ayer lo hablamos, ¿no? ¿No lo mencionamos ayer? Son los ¿O antier? fármacos que son monoclonales y tienen anticuerpos. Más bien son anticuerpos monoclonales, ¿sale? ¿Qué quedábamos que cómo actuaban? Teníamos el receptor de la interleucina 6 en el caso del tocilizumab, y el tocilizumab venía a estorbar aquí en el receptor para que la interleucina 6 no se pudiera unir a ese receptor, ¿sale? Entonces es prácticamente lo mismo que pasa en un estado de antagonismo, ¿sale? Nada más que acá vamos a dibujar a un miocito
de una arteria en la túnica media y tiene un receptor para la angiotensina 2. Cuando se une a ese receptor que se llama receptor de angiotensina 2, como acá, se induce la constricción, ¿sale? O la contracción, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que aumente la presión, ¿cierto? Ahora, lo que hace el losartán o cualquier fármaco que termine... Ay, Dios, lo borré sin querer. Pero bueno, acá lo pongo. O cualquier fármaco que termine en artán, como dijeron losartán, telmisartán, valsartán, candesartán, etcétera, todos los que terminen con artán, o sartán, pues son de la misma familia, ¿sale? ¿Y cómo actúan? Pues justamente acá se va a poner el losartán y le va a estorbar a la angiotensina 2, ¿sale? Entonces, la angiotensina 2 le viene a querer a decir al miocito, oye, ¿sabes qué? Nos tenemos que contraer porque necesitamos aumentar la presión arterial, porque nos estamos quedando sin volumen. Y pasa que no pueden porque los sartán les está estorbando, ¿sale? Entonces el miocito dice, oye, como que llega ahí a ese lugar que normalmente usan los que me avisan que nos tenemos que contraer. Y el losartán le dice, no, ¿sabes qué? Todo relax, no hace falta que te contraigas, estamos bien, no pasa nada, ¿ok? Entonces el losartán va a inhibir esta respuesta contráctil de los miocitos de la túnica media arterial, ¿ok? Y por lo tanto, al no poder haber vasoconstricción, pues tampoco hay aumento de la presión arterial, ¿ok? Eso hacen los ARA2, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Ahora, hay otra familia que ustedes pusieron de nombre, pusieron de ejemplo, perdón, el captopril, ¿sale? ¿Qué hace el captopril? El captopril y casi todo lo que termina con il son de la familia que se llama IECAS, o sea, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sale? Y estos IECAS, como su nombre lo indica, van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina que está en los pulmones, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar con todos estos que terminan en il, como captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, ¿sale? Todo lo que sucede con estos es lo mismo. Van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto el receptor está sin ocuparse, pero ahora lo que ya no hay es angiotensina 2. ¿Por qué? Porque la ECA que los transformaba a la angiotensina 1 en angiotensina 2 ya no sirve. ¿Sale? Y por lo tanto, no vamos a tener angiotensina 2, pero sí vamos a tener angiotensina 1. ¿Sale? La angiotensina 1 también tiene un poder contráctil, es decir, también tiene receptores aquí, pero son como respuestas bebés. Se dice que la angiotensina 2 cambia el autor, hay quienes dicen 70, hay quienes dicen 200, pero es mucho más potente la angiotensina 2 que la angiotensina 1, ¿sale? Por eso no nos importa tanto que quede angiotensina 1, porque no es tan potente su efecto vasoconstrictor, ¿vale? Entonces, estas son las dos maneras de evitar la vasoconstricción. Bueno, hay más maneras, como por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado acerca de el minoxidil, que a pesar de que termina con il, no es un IECA. Más bien los IECA terminan con PRIL, ¿no? PRIL.
¿Pero qué es el minoxidil? ¿Quién lo ha escuchado? Es el que se ocupa como para que les crezca la barba, ¿no? A los hombres. Para el cabello yo Exactamente. había escuchado. Exactamente. Y bueno, este en realidad es un donador bueno, es un vasodilatador que ya platicaremos después, pero por mecanismos diferentes a los del eje renina-angiotensina-aldosterona, induce una vasodilatación. Antes se ocupaba el minoxidil vía oral como un hipotensor, es decir, cuando tenían hipertensión refractaria. La hipertensión refractaria hoy se define como aquella hipertensión en la que no se pueden lograr cifras metas con 3 o más antihipertensivos de diferentes familias. Pues decían, uy, no podemos controlar la presión, entonces dale minoxidil, ¿sale? Pero pasa que el minoxidil es muy difícil de calcular, se podría decir. Se lo das a un paciente que piensas que esa dosis le va a caer bien y pum, se hipotensa, ¿sale? Entonces no se usa prácticamente por vía oral porque había muchas hipotensiones y también si hay cifras muy elevadas de tensión arterial como las crisis hipertensivas, hay un riesgo de un espasmo coronario, ¿sale? Que prácticamente se infartan, y pues obviamente ya no se usa por eso, ¿no? Por ese tipo de riesgos que requieren de atención inmediata y pues muchas veces no se les puede brindar y pues resultaba mal. Pues obviamente sigue resultando como vasodilatador de los folículos pilosos, ¿no? Entonces tienen más sangre, tienen más nutrición, están más activos metabólicamente y pues su periodo anagénico, que es de crecimiento de cabello, va a ser mayor, ¿sale? Y bueno, por eso se usa por el minoxidil por vía tópica. Pero bueno, es para comentar que hay otros mecanismos, ¿no? El que sí debemos de comentar, porque sí se usa todavía para, para la hipertensión arterial, es el de los calcio antagonistas, ¿vale? Ustedes ya vieron en histología el aparato contráctil, ¿no? O la estructura contráctil de los miocitos. Exacto. Entonces, ¿de qué depende la sarcómera para contraerse? De la entrada de calcio. La de calcio. Exactamente. Entonces, con los calcio antagonistas que pues terminan bueno, hay dos familias de calcio antagonistas, pero las más frecuentes usadas para la hipertensión arterial son las que terminan con pino, ¿sale? Como el pino, a ver, ahorita no se me ocurren muchas. A ver. Tengo bloqueados los calcio antagonistas. No sé por qué tengo bloqueados los calcioantagonistas, pero bueno, ya se me ocurrirán. Bueno, ya los buscarán más bien ustedes, porque ahorita no sé por qué se me bloquearon. Ya saben, ajá, el femlodipino, bueno, hay varios, ¿no? Pero prácticamente todos terminan con pino y pues prácticamente esa es su función. Inhiben este mecanismo de entrada de calcio a la célula para la contracción y por lo tanto la sarcómera no tiene cómo contraerse, ¿sale? O el calcio necesario para la contracción. Entonces, de ahí todos los que terminan con pino, ya tenemos más antihipertensivos, ¿vale? Y bueno, hasta que nos quedamos y mañana vemos lo que nos falta de esto para que ya podamos pasar al metabolismo de los solutos que nos faltan, ¿no? De los... no sé por qué me bloqueé. Espérenme.
de los electrolitos que nos faltan, ¿sale? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? No, todo bien. Bien, muy bien, perfecto. Entonces, nos vemos